Hola, yo soy Dani Yo soy Julie. y esto es Lexia. Palabras en griego. 100 cuentos de la literatura universal, parte 3. En el episodio del día de hoy vamos a continuar con nuestra lista de los 100 mejores cuentos de la literatura universal con una recolección de 5 cuentos. Vamos a hablar de Diles que no me maten, de Juan Rulfo, también de Dejar a Matilde, de Alberto Moravia. Leeremos El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez. De Jorge Luis Borges leeremos El Aleph. Y finalmente El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Comenzaremos con un poco, como siempre, de contexto de los autores y luego pues plantearemos algunas de las principales ideas y elementos que nosotros encontramos en estos textos y pues a medida que avanza la conversación pues encontraremos relaciones entre los cuentos que estamos evaluando. Comencemos entonces con Juan Rulfo, que le dije a Dani y pues no me deja de causar gracia, que su nombre completo, Juan Rulfo, se llama Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me da mucha risa ese nombre. Bueno, Juan Rulfo fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano que perteneció a la generación del 52. Es reconocido pues, por ser uno de los mayores exponentes de la literatura del siglo XX latinoamericano. Utiliza más que todo el realismo en sus obras, tratando como casi siempre un contexto regional, pues más que todo de México, pero este realismo lo mezcla con la fantasía. El cuento que vamos a leer, el cuento que leímos, es Diles que no me maten, que fue publicado en 1951 durante esta época, digamos, también dorada, precisamente lo que lo hace pertenecer a la generación del 52, junto con el libro de cuentos El llano en llamas, que de hecho este es el libro de cuentos en donde se encuentra Diles que no me maten, publicado en 1953. Este libro de cuentos junto con su novela Pedro Páramo, publicada en 1955, son 3 de las obras más importantes de Juan Rulfo. Bueno, Diles que no me maten, primero que todo es una lectura que yo ya había hecho antes, pero acercarme de nuevo creo que me hizo ver uno de los puntos principales que me gustan de este cuento, y es que las voces de los personajes y el manejo de los diálogos y la polifonía en este cuento es muy importante, es vital. Las voces de los personajes cobran vital importancia para el cuento desde el comienzo, porque también comenzamos con eso, o sea, literalmente tú, la primera línea, ya tienes el contexto de una voz. Por esto mismo, creo que es un cuento que sería muy recomendable para alguien que quiere comenzar a aprender, mejor dicho, cómo escribir diálogos y cómo escribir con muchas voces un cuento, porque eso es otra cosa. A pesar de la mezcla de voces, existe aún un narrador externo. Sin embargo, este narrador también entra a jugar con otros narradores en algunos momentos de la historia, porque, por ejemplo, el personaje cuenta la razón, mejor dicho, nos cuenta como la anécdota de la razón por la cual quieren matarlo, en su voz propia, en su voz como si él fuera el narrador. Y asimismo entran a jugar muchas otras voces en la narración y no específicamente o solamente en los diálogos. También, como decía aquí, hay otro elemento que es el de la historia dentro de la historia, que se vuelve muy importante porque vemos a lo largo de la historia, y yo le comentaba un poco a Julie antes, que en realidad uno al comienzo, cuando comienza el cuento con Diles que no me maten, pero cuando comienza y ya nos plantean como la situación, uno como que está pensando, bueno, hay como un poquito de esperanza de que no lo maten, como que algo está pasando ahí, puede que no lo maten, pero en realidad avanza el cuento y tú te das cuenta que la acción propia de matar al personaje, el momento propio de que lo maten, no es lo más importante. Y por eso esta historia dentro de la historia cobra importancia, y todo este clima que crea el autor a lo largo del cuento, este clima acerca de la muerte que hace salir reflexiones sobre el personaje, como por ejemplo cuando dice: ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar,
le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. Por ejemplo, esos momentos en los que se pone a hablar de esas ganas de vivir del personaje son en realidad el foco del cuento y no tanto el momento en el que lo matan. Y es algo que pasa y tú ya das por sentado luego de todo lo que te han contado. Entonces, ese es otro elemento, por decirlo así, el hecho de que se incluyan allí imágenes y descripciones viscerales de lo que siente el personaje ante la muerte. Hay una parte que incluso nos dice como lo que siente físicamente, o sea, como esa sensación en el estómago o como ese revuelto que siente, mejor dicho, ahora ante la muerte, que son puntos muy importantes para el cuento, mejor dicho. Y te das cuenta que, en efecto, la situación de la muerte de él no es lo más importante, sino todo lo que acarrea, todo lo que está alrededor. Otro elemento importante es justamente la tierra. Y este punto me recuerda mucho, o me tiene una razón, mejor dicho, en este contexto que decía Julie, también porque los cuentos de Juan Rulfo tienen, como decía, mucho que ver con lo rural. Son cuentos muy regionales. Entonces el papel de la tierra en los relatos es vital, y el papel que cobra en la muerte de este personaje o en la situación que está viviendo es muy importante, y creo que relata un contexto, una historia que no es extraña. Por ejemplo, de hecho esto lo acabo de pensar, no sé si recuerdan en el primer capítulo de 100 cuentos de la literatura universal, cuando hablábamos de un cuento en específico que parecía escrito también con unas descripciones que solamente alguien de Latinoamérica podría descifrar, podría sentir, porque sabe qué es eso, mejor dicho. Creo que eso pasa un poco con esta literatura que trata este tipo de temas sobre la tierra y todo esto. Las situaciones sociales que se viven, por ejemplo, en este caso, Juan Rulfo en su contexto mexicano, son situaciones muy específicas que cuando uno los lee en el cuento y sabe de qué está hablando, porque las conoce, mejor dicho, por ejemplo, de su propio país, las reconoce en la historia del país, mejor dicho, se entienden mucho más, por decirlo así. Se entiende mucho más porque la tierra es importante. Hay una parte en la que se cita, literalmente dice: 60 años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Allí está hablando de la tierra. Con respecto a esto de la tierra, dos cosas. Una, que la tierra, o sea, como el desamparo de la tierra es también el desamparo de los personajes, ¿sí? Entonces es como eso lo que se vuelve como ese telón de fondo, ese contexto en donde se puede desarrollar como la narración y los sucesos que se muestran. Y la segunda cosa, en un artículo de, si mal no estoy, El Mundo, creo, sí, leía sobre Rulfo que él tenía como una narración muy particular con la sangre y con la tierra. Y decía que la tierra era, e introducían un concepto súper bonito, era la geografía literaria de Juan Rulfo. Me parece un concepto súper interesante y pues como muy pertinente colocarlo en esa posición, porque entonces tenemos una tierra que no solo es tema, sino que también es escenario y que es mapa, y que por lo tanto como que va dirigiendo no solo un solo cuento de Juan Rulfo, sino como toda su narración en ese contexto regional mexicano que pues ya Dani mencionó. Entonces, sí, teniendo en cuenta estos elementos anteriores, creo que de las cosas que más me quedan como de impacto y de análisis de este cuento es, primero que todo, esta estructura de las conversaciones y las narraciones, que de hecho me pareció muy interesante como para probarlo. Perdón por repetirlo tanto, pero genuinamente creo que es algo que se puede estudiar mucho más, porque
él maneja muchísimas voces en el cuento. En un cuento corto, muchas voces, muchas historias que tienen relevancia en cómo va contando la historia. Pero ese manejo, esa maestría de las voces es algo que es muy importante para cualquier cuentista, creo yo. Porque es por medio de la voz y debes aprender a utilizar muy bien la voz de tus personajes para conocerlos, mejor dicho, debes conocerlos para utilizar la voz de los personajes, debes saber cómo se estructura, la voz de los personajes es vital. Entonces, primero que todo eso, segundo, la geografía literaria, como dice Julie, el papel de la tierra, y tercero, esto que también mencionaba del final, que donde vemos que la escena de fusilamiento ni siquiera es necesaria, porque el personaje, y yo lo escribí en mis notas así, quiero leerles esta frase porque creo que quedó muy interesante, que la escena de fusilamiento no es ni siquiera necesaria. El personaje ha sido fusilado durante todo el cuento en la mente del lector. Wow. Bueno, ahora avanzando hacia el segundo cuento, que es Dejar a Matilde, vamos a hablar un poco sobre el contexto y el autor. El autor es Alberto Moravia, que su nombre en realidad es Alberto Pincherle. Y nuevamente creo que esta es la ronda de nombres extraños. Y de hecho dice que su nombre es Alberto Pincherle, pero Moravia fue el nombre del abuelo, de su abuelo materno. Entonces, Alberto Moravia fue un escritor y periodista italiano. Su obra, dentro de muchas, incluye novelas, cuentos, guiones, obras de teatro, poemas, entre otros textos. Entre sus principales influencias se encuentra, por ejemplo, Shakespeare, Molière, Goldini, Mallarmé, Dostoyevsky y James Joyce. Y sus primeros cuentos aparecen en la revista 900 en 1927 y sus primeros temas de literatura recogen historias sobre las dificultades morales de las personas socialmente alienadas y atrapadas por las circunstancias. Creo que eso es algo que se ve mucho en Dejar a Matilde. Es muy curioso porque son circunstancias a veces cotidianas. Dejar a Matilde es un cuento de 1957 que fue originalmente publicado en el periódico Il Corriere della Sera. Dejar a Matilde para mí es un cuento, la verdad, en un primer plano, refrescante. ¿En qué sentido ese adjetivo? En que parece tan cotidiano. Es tan cotidiano que parece como una anécdota que te estuviera contando un amigo, ¿sí? Entonces como que se siente esa ligereza, es un cuento creo yo bastante ligero, se siente como esa ligereza de los hechos, de los personajes, lo cual no significa pues que no hayan intenciones detrás, que no haya un subtexto, como siempre lo hay. Pero pues en primera instancia la verdad es un cuento que va muy bien, es bastante ligero, no, como que no se siente una carga pesada cuando se está leyendo y cuando lo terminas de leer. Es un cuento narrado en primera persona, en extremo, pues realista, en un espacio, sucede en un espacio urbano, en la calle, y digamos que una de las primeras particularidades que veo es que tiene diferencias muy, muy marcadas entre sus personajes. Entonces tiene como el personaje de Matilde, que la describen como una chica morena y pequeñita, que se nos muestra como un personaje un poco como manipulador, como súper confiado, seguro de sí mismo, y también un poco despreocupado o sabe ocultar muy bien su preocupación. Y nos presentan un personaje que es el que narra, que tal vez se nos muestra como un poco inseguro, indeciso, como que tal vez es fácil de moldear, que cambia de opinión fácilmente y que pareciera que no quisiera como forzar las situaciones, sino como fluir con ellas. Tenemos este personaje que nos está contando que quiere dejar a Matilde, quiere dejar a su novia por ciertas cosas que han ido pasando. De hecho, él nos explica que
que han habido peleas, que no ha habido discordias y que pues después de pensarlo dijo como, bueno, pues voy a tomar, o sea, lo dudo muchísimo, pero tomó la decisión de voy a dejar a Matilde. Entonces es el proceso de él intentando dejar a Matilde. Bueno, no les voy a decir si lo hace o no, pero pues ese era su objetivo. Tocaría leer para saber si lo logró o no. Pero entonces este cuento nos cuenta, digamos, un poco sobre las relaciones de amor difíciles, ¿sí? Entonces, como, pues, yo pues, aunque todas las relaciones de amor tienen algo de difícil, esta en particular, en palabras del narrador, es desequilibrada. Entonces tiene peleas, descontentos, y pues por eso es que ese personaje decide dejar a Matilde. Pero entonces, como les dije, duda demasiado si hacerlo o no. Y cuando parece que por fin se decide, en realidad duda mucho sobre el momento perfecto en el cual hacerlo. Entonces no es solo que decidí dejar a Matilde, sino como lo que eso acarrea. Y ahora, ¿cómo la dejo? ¿Dónde la dejo? ¿Qué digo? Y eso qué va a implicar. ¿Sí? Entonces, bueno, al final, las personalidades como que de ambos, digo yo que llegan como a un clímax, ¿sí? Como que el final, creo yo que muestra mucho esas diferencias marcadas entre ellas. Digamos que pareciera que Matilde ya se lo sospechaba, entonces Matilde actúa de cierta forma, que es lo que hace que su personalidad se refuerce, como esta personalidad manipuladora, como súper confiada, pero que también logra como cuadrar las fichas para que salga, para que el juego termine como ella quiere que termine. Eh, y pues él como que otra vez se refuerza esa diferencia y él parece un poco más inseguro, parece un poco más, sí, que se deja llevar por el momento, que se deja llevar por las situaciones y pues no, decide no forzarlas, sino continuar. Ahora, algo curioso aquí es que yo estaba leyendo un poco también sobre este cuento y pues como que la mayoría de personas que han hecho comentarios de este cuento dicen esto, ¿no? Como que es una historia de amor, o sea, como que la historia es una historia de amor. Entonces, pues bueno, yo no sé hasta qué punto una historia de amor es una historia que parte del postulado de que se van a separar o que es la intención, lo cual es curioso. Pero, bueno, y también leí que las historias de amor, leí en una parte, las historias de amor tienen por característica que tienen un final feliz. Y yo como, ok, ¿esto qué significa? O sea, un final feliz debe ser feliz para quién, para nosotros o para los personajes, porque eso es muy diferente. O sea, un final feliz para nosotros en dejar a Matilde, no, digamos, no les voy a decir lo que pasa, pero un final feliz para mí puede ser que no la deje, que terminen juntos, porque no, porque el amor tiene que florecer y tiene que ganar, no lo sé. Y entonces si ellos no terminan juntos, pues entonces es un final triste para mí. Pero entonces, ¿qué tal que, pero como él sí la quería dejar, pues sí, si la deja, sería un final triste para mí porque yo quería que quedaran juntos, pero feliz para el personaje porque pues lo que quería lograr era dejar a Matilde. Entonces, cuando tú lees eso como que las historias de amor tienen final feliz, es como, oh, ok, súper curioso, ¿cómo fue esto? Y aún peor, o sea, la pregunta es, ¿el final feliz es para nosotros o para los personajes? Pero en realidad, aún peor, ¿para cuál de todos los personajes? Un final feliz para Matilde no es lo mismo que un final feliz para el narrador y un final feliz para el narrador no es lo mismo que un final feliz para Matilde. Entonces ya quería agregar ese elemento porque me parece súper curioso esto de que los cuentos de amor tienen un final feliz y de que este es un cuento de amor. Yo lo que creo de dejar a Matilde, yo creo que este cuento lo que nos muestra más bien es como los las decisiones que tomamos no son solo como la decisión por sí sola, sino las motivaciones de esa decisión y las repercusiones de esa decisión, ¿sí? Entonces esto pasa en todas nuestras relaciones y todas las dinámicas que tenemos, como no solo en pareja, sino todas las decisiones que tomamos en todos los contextos. La decisión no es solita por ella sola, no es solo dejar a Matilde, o sea, el título es dejar a Matilde, pero no es solo dejar a Matilde, en realidad es qué viene antes de dejar a Matilde, por qué estoy dejando a Matilde, y qué viene después, que pues el cuento no tiene mucho más allá, es de qué van a hacer, como las cosas que van a suceder después de dejar o no a Matilde. Ese debería ser el título, dejar o no a Matilde. Pero sería muy curioso, incluso divertido saber hasta crearlo, saber qué sigue después de eso, después de, pues como
voy a decir la palabra, resuelve la situación del personaje y Matilde. Creo que es muy chistoso porque es que no sé, no sé cómo decirlo sin hacer el spoiler, pero voy a decir que el título es muy chistoso. O sea, el título es muy raro. Porque, de hecho, ahora que lo pienso, tiene mucho que ver con el título del cuento anterior. Ambos títulos postulan una cosa que uno no sabe, que al final dices como, o sea, postulan una cosa que le hacen pensar algo al lector, pero hacen un muy buen trabajo jugando con ese postulado hasta el final. O sea, en el final tú sabes cómo ese postulado. Si eso no así. Ujú. Entonces, primero que todo eso fue algo que me pareció muy interesante del cuento, que me pareció muy chistoso. Segundo, estoy muy de acuerdo contigo con que no sé hasta qué punto sea una historia de amor. Creo que esto se extiende un poco más y creo que el hecho de que hayamos hablado de que el autor escribe mucho sobre estas circunstancias en las que las personas se ven envueltas en una situación incluso de cotidianidad, habla mucho de lo que es el cuento de Jara Matilde, porque creo que el cuento trata sobre esas decisiones que son, o sea, normales de la vida, mejor dicho, pero es como ponerle una cámara a ese momento específico y esas cosas que pasan en ese momento específico, ese antes, tal vez como decía Jolie, no tanto ese después, pero todo lo que acarrea, como decías tú. Y otra cosa es que yo, pues esto es mucho más como de anécdota, cuando estaba leyendo me sentía como viendo un capítulo de una novela, porque sentía como que, o sea, que tú en la mente dices, bueno, no sé si te pasó, no sé si les pasó a los que lo leyeron, pero tú, con todo lo que pasa durante el cuento, tú dices como, bueno, ya, pero resuélvalo. Como ya, ya dígale o no le diga o haga algo con su vida, pero es como no. El cuento se Claro. extiende de unas formas muy curiosas y te hace sentir eso, mejor dicho, te hace sentir, le hace desear al lector que se resuelva rápidamente, como que haga lo que quiera el personaje, pero que se resuelva ya. Y es un sentimiento extraño, es un sentimiento extraño frente a un cuento porque tú siempre quieres saber, o bueno, la tensión que se construye en un cuento casi siempre va ligada al hecho de cómo va a terminar, como la acción va ganando tensión, mejor dicho, y tú quieres saber cómo termina, quieres saber cuál es la resolución. Sin embargo, aquí tú simplemente quieres que se resuelva. La tensión aumenta, pero es con el lector, la tensión de lo que está pasando, o sea, la tensión de que se resuelva algo rápidamente, que pase lo que tenga que pasar, pero que pase ya. Entonces es una tensión interesante y es una forma diferente de plantear la tensión. Y eso yo creo que se logra es por el personaje que nos narra. O sea, el personaje que nos narra es pausado, es como que de verdad, sí, es indeciso. Y entonces como que en esa dinámica de este personaje que en realidad no sabe qué hacer, que busca el momento perfecto para... Entonces uno es como, pues es que no va a encontrar nunca, o sea, si tiene que hacer algo, hágalo ya, exacto. Es como, por favor. O sea, siento que si este personaje, otra vez como el cuento, se siente como muy una anécdota. O sea, si un amigo te contara eso, siento que tú le dirías como, pero ya, avíspate. O sea, como, toma una decisión y actúa y ya. Pero este personaje alarga y alarga las cosas y alarga. Y bueno, y yo la verdad creo que ese final es, o sea, todo lo del cuento se debe a cómo el personaje es. Porque si el personaje no fuese así, yo creo que tal vez Matilde no actúa como no actuaría como actúa, no tendría pues sospechas de lo que va a suceder, o sea, no, sí, no sería esa mujer que nos está planteando que él quiere dejar y no sería, digamos, la resolución no sería
cómo es si este personaje fuera directo o este personaje, sí, como que tomara las decisiones rápidas y ya, o sea, la historia sería súper diferente o se acabarían tres renglones. Continuamos con nuestro tercer cuento de, por favor, el grande de los grandes, Gabriel García Márquez. Otra vez siguiendo con esto de los nombres divertidos, Gabriel José de la Concordia García Márquez. Bueno, hoy es el capítulo de los segundos nombres divertidos. Bueno, ¿quién fue Gabriel García Márquez? Fue un escritor y pues digamos periodista de carrera colombiano, reconocido principalmente por cuentos, por novelas. También escribió como ensayos y narrativas pues de no ficción. También hizo discursos, reportajes, críticas de materiales audiovisuales, de cine, de cortometrajes. Recibió el premio Nobel en 1982 y pues automáticamente cuando se habla de Gabriel García Márquez se menciona entonces este género, este tema del realismo mágico. Entonces pues nos hablan de esta combinación magnífica entre como la magia y la literatura y el carácter poético y literario que puede existir en las cosas más cotidianas. El ahogado más hermoso del mundo es un cuento de Gabriel García Márquez que se publicó en 1968. Es un cuento que pertenece, pues digamos, se dice que pertenece netamente a la ficción. El ahogado más hermoso del mundo les voy a hacer como un resumen pequeño. Es un cuento que nos narra lo que pasó cuando un cuerpo llega a la orilla de un pueblo, a la orilla del mar, mejor dicho, en un pueblo, y resulta que este cuerpo, mejor dicho, es visto por las personas del pueblo, es un pueblo pequeño, y comienzan a pasar cosas que a mí me parecieron muy chistosas, la verdad, porque las personas comienzan a ver, las mujeres comienzan a ver que es un hombre muy grande, que es un hombre muy, muy agraciado, que es un hombre, comienzan a pues plantearse en su cabeza todo lo que sería su vida, todo lo que habría sido su vida, y ya verán, mejor dicho, los que lean, que al final todas estas imaginaciones, todas estas cosas que se dan acerca, todas estas conversaciones que nacen en el pueblo sobre este ahogado, se potencian. Entonces el ahogado comienza a tener como personaje, como si estuviera vivo, mejor dicho. Y creo que ese es uno de los elementos por los cuales quiero comenzar, porque el cuento no es un cuento que destaque por sus sorpresas en la trama, ni el desarrollo de su acción, por ejemplo, ni, mejor dicho, todo lo que pasa toma lugar en la mente casi de los habitantes del pueblo, o sea, todas las cosas más de acción que pasan son cosas que ellos se comienzan a imaginar y comienzan a hablar entre ellos sobre la ahogada. Al final, finalmente, el ahogado sigue muerto igual que al comienzo del cuento. Entonces, no es un cuento que trate, mejor dicho, de una acción sorpresiva, pero sí es un cuento que tiene, ¿cómo decirlo?, que potencia mucho lo que pasa o potencia mucho el poder de, por decirlo así, la imaginación de estas personas. Es algo muy curioso porque es un pueblo pequeño y las personas del pueblo, todas las personas del pueblo, según el cuento, se ven involucradas en lo que pasa con este ahogado. Y el cuento, en pocas palabras, podríamos decir que lo que narra es el paso del ahogado por el pueblo. Como en el cuento de Juan Rulfo, yo siento que este también se concentra en un acontecimiento pequeño. Como decía, no son cuentos que traen una historia larga, mejor dicho, sino que son de aquellos que eligen un acontecimiento específico pequeño que haya sus implicaciones en la vida de los personajes, pero de forma permanente. Sin embargo, es un suceso de un tiempo corto. Pensar que
este hombre tendrá más historias después de muerto que en vida, ¿no? Sí, Y es sí, que creo que sí. nuevamente, como dices, este cuento trata mucho pues sobre esa, también sobre esa oralidad, ¿no? Sobre eso y también sobre una conexión del pueblo que es algo, no sé cómo describirlo, es algo muy familiar, es algo muy extraño porque parece que todos se pudieran hablar sin siquiera decirse las cosas, porque todos sienten lo mismo, todos saben al final que no van a ser, como dice el narrador, que no van a ser iguales, mejor dicho, que lo que eran antes del ahogado. A mí la verdad es que ese rasgo no me gusta mucho en los cuentos. La verdad, creo que, no sé, yo tengo un gusto distinto en ese sentido. A mí sí me gustan esos cuentos que tienen como dirían hoy en día esos videos que traen entre paréntesis final inesperado. Plot twist. Sí, yo, yo sí soy mucho de eso. Yo creo que más, o sea, sí, leerlos de ese tipo me gusta mucho. Tal vez he explorado otras posibilidades en la escritura, pero creo que se darán cuenta si han escuchado la tercera sección, que también soy mucho de darle ahí un plot twist, darle cosas raras ahí al final. Creo que yo sí soy mucho más de eso. Este cuento, tal vez por eso no, pues no es de mis favoritos. Me gustan más otros de Gabriel García Márquez. Pero sí resalto muchísimo eso, o sea, la voz y esta relación entre los habitantes del pueblo es en realidad algo muy importante en el cuento. Y por eso mismo, eh, la voz también es importante en el cuento, la forma como se aborda la voz del narrador. El narrador, como decía, que es algo, creo que muy propio de Gabriel García Márquez, el narrador mantiene una conexión en forma con el habla del pueblo. O sea, el narrador también incluye comentarios, mejor dicho, incluye dichos, incluye palabras como propias de pueblo. Entonces tú no sientes como si estuvieras leyendo a un narrador completamente externo de la acción a pesar de que lo es, o sea, es un narrador que se supone que está viendo todo, pero no lo sientes tan externo porque el narrador tiene una voz propia como si fuera un personaje, el narrador hace comentarios, el narrador utiliza dichos. Entonces, ese es un elemento propio, creo yo, de Gabriel García Márquez en muchos de sus escritos, pero más que todo, pues en este del ahogado más hermoso del mundo. Por eso mismo, y hablando también de forma, las oraciones, creo que algo que me di cuenta cuando estaba leyendo y cuando estaba leyendo todos los cuentos fue la diferencia de la conformación, como de la estructura propia de la escritura o la diferencia entre la escritura en cuanto a la estructura de Juan Rulfo y de Gabriel García Márquez. Porque en Juan Rulfo tú encuentras, sí, encontrarás algunas oraciones que sean más largas, pero siento que tú encuentras muchas cosas que son concretas, aún más en Horacio Quiroga. Las oraciones de Gabriel García Márquez en este cuento son largas, compuestas, en su mayoría adjetivadas, en su mayoría destacan por la descripción. Y aún así se siente una voz particular del narrador como si estuviera hablando, o sea, es algo muy interesante porque la oración es larguísima, pero tú sientes como si en efecto alguien estuviera hablando, como si hubiera una voz, como decía antes. Y también, para crear esto, creo yo, hace un uso repetido de la coma, muy repetido, mejor dicho, más que los otros dos que utilizan oraciones más cortas y tú ves los puntos mucho más seguidos en la estructura del cuento. Además de esto, en la estructura propia del cuento, Gabriel García Márquez hace uso mucho de algo que se llama los momentos epifánicos, que son, lo llaman como si fuera esta una narración de la iluminación,
porque como dice, más o menos al final del cuento dicen que los pobladores saben que no van a ser los mismos después de esto. Y Gabriel García Márquez hace uso mucho de estas oraciones que dicen como y solo entonces descubrieron esto y entonces descubrieron lo otro. Entonces es como la narración de este pueblo dándose cuenta de muchas cosas, dándose cuenta de muchas cosas sobre el ahogado, que uno llegaría a pensar que es como no son reales o son cosas que ellos están imaginando, pero cosas que se dan cuenta también sobre el pueblo, entonces que hablan sobre lo pequeño que es el pueblo, que hablan sobre este tipo de cosas que pasarían, que las mujeres se dan cuenta de cosas de los hombres de su propio pueblo. Entonces es una narración de iluminación. Vamos a pasar también a el cuento de otro de los gigantes de la literatura y vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue un escritor argentino de cuentos, poemas y ensayos. Fue reconocido como uno de los más importantes autores en habla hispana, pero también su obra fue reconocida y se fue convirtiendo en uno de los escritores más importantes, de hecho, de la literatura universal. Sus dos libros más reconocidos son Ficciones y justamente El Aleph. Fueron publicados en los años 40 y fueron colecciones, recopilaciones de cuentos que estaban conectados por diversos temas y que principalmente trataban géneros como la fantasía. Dentro de esos temas, y esto es muy importante para entender un poco el Aleph y muchos de los cuentos de Borges, de hecho, sus temas más comunes son los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios, las mitologías europeas, especialmente la griega y la nórdica, y sus argumentos exploran mucho ideas filosóficas relacionadas con temas como la eternidad, la memoria, la posmodernidad, la metaficción. Por esta razón también las obras de Borges, especialmente los cuentos, son muy reconocidos dentro de la literatura filosófica, el género fantástico también y el postestructuralismo. Borges publica el Aleph específicamente en 1949 y esta obra obtiene reconocimiento en Europa como una de las más importantes del autor y en general de la literatura universal, parados desde el contexto del siglo XX. El Aleph es una historia escrita en primera persona, incluso en una parte el narrador / personaje se identifica como Borges. Parece una carta, pero la verdad para mí no es muy clara porque tiene unos epígrafes al comienzo, pero en ciertas partes hace como breves pausas para hacer aclaraciones o pedir disculpas a un lector, y al final hay un postdata. Entonces pues no sé, como que me da ese ambiente de carta. Tiene, para mí, como el primer elemento más interesante de este cuento fue el inicio. El inicio dice: la candente mañana de febrero en que Beatriz murió. Como que es un inicio de muerte, ¿sí? Es un inicio de muerte, pero como el fin de esta vida, el fin de la vida de Beatriz, es en realidad el comienzo de la historia, y de una historia bastante particular. El Aleph, esta historia nos habla, digamos, de la relación, en resumen, de la relación y un pedazo de tiempo compartido entre Carlos Argentino, que era, pues es el medio hermano de Beatriz, y Borges, cuya relación con Beatriz no es exactamente como nombrada o catalogada, pero pues se ve que hay como una relación amorosa latente, por lo menos de parte de Borges a Beatriz, aunque el cuento también nos dice que Beatriz se casó y se separó de otro hombre. Y en ese tiempo de convivencia entre Carlos Argentino y Borges, después de la muerte de Beatriz, Carlos le muestra como constantemente los poemas en los que escribe, los poemas que él escribe, se los muestra a Borges. Y Borges en realidad como que no considera que estos poemas sean la maravilla, como que los considera bastante eficientes, no creen que sea no cree que en realidad sean buenos poemas, pero sí cree que Carlos tiene como una habilidad para legitimar
esa excelencia que Carlos mismo le adjudica a sus poemas. Y creo que esta es la cita más fantabulosa de ese cuento, porque Borges dice, comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía, estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Y me causa mucha gracia esta frase, porque siento que muchos nos hemos sentido así, yo me he sentido así, que a veces uno escribe algo y dice como, no me convence, pero cuando intentas convencerte a ti mismo y al mismo tiempo, no sé, tratas de convencer a un otro, ahí etéreo, de que tu poema es bueno, sacas un montón de argumentos y piensas como, ahora no es tan malo. No sé, siento que a mí me ha pasado, la verdad. Y también lo he visto en otros poemas. A veces leo poesía que en realidad no, pues no logra llegarme, pero tiene un montón de análisis detrás y todo el mundo dice, no, esta obra es la maravilla de este autor, no sé qué. Y a veces uno como que tiene ese sentimiento de, ¿será que yo no entiendo o será que en realidad es la explicación del poema lo que legitima el poema y no el poema mismo? Así que esta frase me parece, o sea, problemática, pero muy curiosa y súper interesante. En este cuento les estoy casi que contando todo el cuento, pero porque otra vez aquí, así como Dani, en la abogado más hermoso del mundo, como que el objetivo de este cuento no es tener un plot twist inmenso y que tú descubras algo que no sabías al inicio del cuento, no, como que todo es necesario para contar, creo que la reflexión es un tanto más profunda, entonces pues para que sepan que les estoy echando toda la historia, pero igual deberían leerlo, ¿no? Entonces lo que sucede es que Carlos Argentino le cuenta un secreto a Borges y le dice que en el sótano de su casa hay una Aleph. Entonces uno, como, ¿qué es eso? El Aleph es descrito como uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. El lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe vistos desde todos los ángulos. Uno queda como, o sea, ¿qué? O sea, el lugar en donde está todo, sin combinarse ni solaparse, pero tampoco son transparentes, todo está completo y simultáneamente, en un punto. Es una idea bastante, digamos, no sencilla de comprender, pero entonces ahí viene, digo yo, lo fascinante de este cuento. Yo cuando escuché eso, yo cuando leí por primera vez eso, es que, ¿cómo decir esto? Siento que esto mismo siento con muchos cuentos de Borges. Como que es una teoría filosófica sobre el universo puesta en un cuento. Es como, o sea, como que el cuento es una excusa para dar una teoría filosófica sobre el universo. Y yo no sé, pero como que el cuento en sí mismo, lo que pasaba desde allí, no, mejor dicho, no captaba mi mayor atención como lectora, sino lo que sí era el pensar en que este Aleph existiera, como el pensar en sí, lo que era este Aleph, es como algo totalmente extraño de pensar y yo creo hasta imposible de meterse en la cabeza. Y es que lo loco, o sea, ¿cómo decirlo? Suena súper extraño, pero por alguna razón uno siente que es como una teoría científica que te están enseñando y que uno debería creer. Sí. Sí, no sé cómo decirlo. Como que uno siente como, no, sí, incomprensible, pero aún no lo entiendo. Si investigo más lo entenderé. Sé que esto puede ser posible. No sé. Eso es como verosimilitud y es que por eso mismo siento que la verosimilitud de los cuentos de Borges va muy de la mano de eso, o sea, muy de la mano de la forma en la que los plantea, como si en efecto fueran algo ya probado, mejor dicho, como si él estuviera mostrando simplemente algo que es una teoría ya existente y es muy loco. Gracias. Y suena súper loco, pero aún así uno tiene como ese, en el fondo ese sentimiento de, hmm, ¿cómo es esto? Como, oh, wow. Sí, como quisiera encontrarme una Aleph. O sea, no solo quería como, ay, qué fantasía, qué chiste, sí, esto no va a ser posible. No, o sea, uno no piensa eso al inicio. Es como un juego con el lector de una manera impresionante. Entonces, el Aleph, yo creo que saca dos elementos fantásticos y creo que para mí los más centrales. Lo primero es la pregunta de cómo describir lo indescriptible. Pues Borges, el personaje, nos dice, lo que vieron mis ojos fue simultáneo.
lo que transcribiré sucesivo porque el lenguaje lo es. Entonces, lo que nos está diciendo es como, yo creo que así como todas las palabras son injustas o poco cercanas para poder describir lo que es el Aleph, lo que Borges vio, así creo que la lengua lo es para varias cosas. Siento que esto nos estaba diciendo eso, como que la lengua en realidad a veces no va a ser suficiente para ciertas cosas. ¿Cómo describir las cosas que en realidad son indescriptibles cuando nuestra lengua, digamos, es finita? Tenemos un reducido en cantidad de cosas para describir cosas que en realidad son infinitas. Eso me recuerda muchísimo a una lectura que hicimos en una clase de poéticas que tuve el último semestre que vi, que hablábamos sobre la poética, por llamarlo así, la poética del silencio, porque hay unos poetas que decidieron dejar de escribir, dejar de hacer poesía, porque la palabra no era lo suficientemente justa con aquello que querían describir de la vida. Y es una poética totalmente loca, pero porque a uno le suena como una cosa como, ay, no pues. Como, Sí, no él, sí. no, mejor dicho. Qué sufrido. Pero sí, a uno le suena como eso, pero ustedes leen la carta de Lord Chandos de Hofmannsthal y, oh por Dios, o sea, les juro que ustedes al menos se sienten un tricito identificados con lo que dice y quedan todos como, "Oh, debería quedarme callada el resto de mi vida". Es como, no sé, Lo consideran. yo me sentí así, entonces solamente quería hacer este comentario para recomendarles que lean la carta de los Chandos de Hofmannsthal. Yo no sé si les ha pasado, pero creo que es lo que pasa con las fotos. A mí me pasa mucho. Ustedes ven algo, un árbol que la luz le está entrando a las hojas de una manera impecable, impresionante, un verde y ustedes, oh por Dios, hay que tomar una foto a esto porque esto divino, o sea, quiero mantenerlo como para la posteridad. Sacan, así ustedes tengan la cámara más hermosa que ustedes quieran. Y eso no se ve igual, nunca se va a ver igual, no se ve así de bello. Y es un sentimiento, ¿para qué? Tan frustrante. O sea, a mí me ha pasado tanto, yo pongo el celular y digo como, no, esto es súper injusto, o sea, mis ojos ven algo totalmente diferente a lo que esta cámara puede mostrarle a alguien. Entonces, uno es como, pues, ¿para qué tomo la foto? O sea, tomo la foto de algo que en realidad no es lo que yo estoy viendo, o me quedo con el bello recuerdo de la belleza de lo que estoy viendo. Eso me hace pensar si Borges, apuesto que Borges pensó en esto también, en algún momento pensó en esto. Imagínense eso y que Borges se quedó ciego, ¿no? Se estaba quedando ciego. Ahora imagínense pensar en eso. Oh, por Dios. Debió ser terrible. Uy, sí. Eso debió ser como la poética del silencio, por Dios. Sí, es cierto. Entonces creo que esa es una de las primeras cosas que nos dice el Aleph, y es que Borges, personaje, dice, ¿cómo voy a poderles describir a ustedes lo que es el Aleph? Cuando es imposible utilizar, digamos, entre comillas, lengua, te quiero, pero lo precario de la lengua para poder expresar como esto magnífico que estoy viendo. Entonces es muy loco, creo que yo, ese primer tema, porque nos hace pensar pues en esto, como en la escritura misma y pues en general en nuestra experiencia con el mundo. Es el primer elemento. Y el último elemento, que es este segundo, es algo muy bonito, y es que yo creo que la ley nos enseña que la poesía requiere de la sorpresa. Recuerdan que les dije que Carlos Argentino escribía poemas y los mostraba a Borges personaje, y pues Borges no, como que no, sentía que en realidad no, pues no eran buenos. Carlos Argentino lo que hacía era como que se estaba dedicando a hacer muchos poemas de todas las partes del mundo. O sea, como en un poema representar una parte del mundo. Pues uno dice, ¿cómo estaba viajando a todas las partes del mundo? Pues con el Aleph. Entonces él conocía las cosas con el Aleph, conocía todo el mundo con el Aleph, y luego lo escribía. Entonces, pues él decía como, no me parece tan bueno. Y cuando Borges, después de ver el Aleph, él dice, temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme, temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. Esto me parece encantador porque nos está diciendo que en realidad no se puede saberlo todo y ser buen poeta.
yo creo que es eso, es que no se puede saberlo todo y ser buen poeta. Cuando la casa de Carlos Argentino se vendió y Carlos se quedó sin el Aleph, es cuando Borges, personaje, nos dice que su poesía mejoró y nos dice, porque ya no estaba siendo entorpecida por el Aleph. O sea, cuando logras desatarte de eso, de saberlo todo, observarlo todo y vuelves al estado de no saberlo todo y lograr sorprenderte de las cosas nuevas que encuentras, la poesía mejora, ¿sí? Entonces, de alguna manera, o sea, yo creo que nos dice que la poesía no es capaz de existir cuando se sabe todo o se es omnipresente, sino que basta justamente esa naturaleza limitada que tenemos. O sea, como que es gracias a lo que no sabemos que podemos preguntar, que podemos buscar y que podemos descubrir cosas. Si lo sabemos todos, no hacemos este proceso de preguntar, descubrir y encontrar, que a la larga es pues el mecanismo y el vehículo que la poesía, que tenemos a disposición en la poesía. Me encantó. Gracias. Yo creo que había pensado una partecita de eso, pero en serio que esta reflexión me dejó súper... Oh, por Dios, me encanta. Creo que me recuerda mucho a esa capacidad de asombro, que es algo tan bonito. La verdad es que ese tema, o sea, todos deberíamos mantener, defender a toda costa nuestra capacidad de asombro, incluso si no quieres ser poeta. Gracias. Vamos a finalizar esta increíble sección con un último cuento de Horacio Quiroga, el cuento El almohadón de plumas. Giramos como un género totalmente diferente de lo que veníamos llevando. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, bueno, no tan extraño, él es como el diferente en esta sección, pero bueno, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, también considerado como un maestro de literatura latinoamericana, especialmente del cuento. Como que más que todo lo que hace es utilizar como este ambiente natural, como que combina el ambiente natural, no necesariamente cotidiano, sino como de la naturaleza, y lo mezcla, digamos, con estos temas ya de la modernidad literaria. Ya habíamos leído a Horacio Quiroga para Sí, creo que los sí. 100 cuentos. Fue el primero, a la deriva. El almohadón de plumas hace parte de un libro que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte de 1917. Entonces, pues, se considera que fue publicado en 1917. Y es un cuento que, la verdad, lo que dije, creo que desafía un poco lo que hemos venido leyendo, pero aún así tiene detrás esto que el título del libro nos dice: cuentos de amor, de locura y de muerte. Bueno, primero que todo, sobre el almohadón de plumas. La verdad es que este cuento sí tiene algo de lo que ya he hablado antes. Tiene esto de el final que la verdad es que siento que es de esos finales que tú piensas que están tan bien construidos con la verosimilitud, pero es de una forma extraña, es de una forma diferente. Y es uno de los elementos que voy a hablar un poco más adelante. El primer elemento del que me gustaría hablar de este cuento, primero contar un poco que sobre esta pareja que se casó y pues hablan un poco sobre la relación de la pareja, pero también, el punto principal del cuento en realidad es cuando la mujer se enferma, cuando Alicia se enferma. Y la enfermedad de Alicia es por donde ronda todo el resto del cuento. El primer elemento, como decía, que me gustaría resaltar es la importancia de la descripción de los lugares, específicamente de la casa. Porque cuando se describe la frialdad de la relación, esta frialdad de la relación en realidad no se entendería completamente si no fuera por la descripción de la casa o la descripción de los lugares, porque tienen una conexión directa con las circunstancias,
con el mundo interno de los personajes y con las relaciones entre ellos. Por ejemplo, el hecho de que diga siempre que la luz está encendida, el hecho de que se describa esta casa cuando al comienzo estamos hablando de la frialdad de la relación, que a pesar de que en algunos artículos que leí decía como que se nota, me parecía muy gracioso que lo dijeran de esta forma, pero decía que se nota que esta pareja pues se ama, pero la relación es como distanciada, por decirlo así, y esto se muestra en la descripción de la casa. Y asimismo con la luz encendida, todas estas cosas de lugares, todas estas descripciones de los lugares y de las circunstancias propias del momento son elementos claves para entender o para hacer la atmósfera del cuento. Asimismo, hay un tono minucioso que se hace más fuerte al final, que se vuelve incluso médico, y es algo muy interesante porque al final cuando nos explican lo que le estaba pasando a Alicia, y es por eso que hablaba yo sobre la verosimilitud, porque no es un cuento que a lo largo del cuento esté construyendo con cosas grandes, mejor dicho, la verosimilitud, sino que son detalles, son cosas, por ejemplo, detalles como la baja de peso, cuando cuando Alicia comienza a bajar de peso, detalles como ese que al final cobran sentido con una explicación que suena incluso médica, y tú dices como, por Dios, esta persona en serio le pasó esto y esto podía pasarme a mí. No, o sea, como Ajá, sí. pasa, mejor dicho, tú piensas eso porque es una explicación de este modo. Me recuerda un poco a la forma de explicar en sus cuentos de Edgar Allan Poe, que no recuerdo específicamente en qué cuento es, pero es este cuento, no me acuerdo cómo se llama, pero vino a mi mente este cuento en el que hay un grupo de personas que están probando como una teoría científica bajo la cual hay una persona que está como en un estado de, no me acuerdo qué es exactamente, un estado, está como, ¿no has leído este cuento que es como una persona que está como dormida, pero a punto de morirse? El almohadón de plumas y la forma como se aborda la verosimilitud, que es explicando lo que pasa de una forma casi médica, me recuerda mucho a el cuento La verdad sobre el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe también utiliza en este cuento esta estrategia para la verosimilitud. Este cuento está contado como si fuera casi un artículo científico sobre un caso de lo que llaman como el mesmerismo, que habla sobre la pseudoconsciencia, que consiste más o menos en poner al paciente en un estado hipnótico y como en el estado de hipnosis el paciente está en el umbral de la muerte, pero aún así, o sea, muerto y en hipnosis, sigue hablando. Como el paciente ya muerto, si sigue en la hipnosis, puede seguir respondiendo, mejor dicho, a ciertos estímulos. Eso es lo que explica ese cuento de la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Pero la forma como Edgar Allan Poe la cuenta es como si fuera un artículo científico, es como si fuera un testimonio científico de algo que está viendo allí, de algo que pasó en una de esas pruebas sobre este caso, sobre esta teoría. Y es algo muy loco porque tú te lo crees, mejor dicho. Es algo muy loco porque te lo crees por la forma como está contado. Sin embargo, es ficción. Es algo así como lo que pasa con el almohadón de plumas y la circunstancia bajo la cual se enferma Alicia. Entonces al final, cuando nos saltan todos estos datos sobre lo que pasó con Alicia, nosotros creemos completamente que eso es algo que podría pasar, que es algo que en efecto
es real y que la historia podría ser real, pero es por esta forma como se trata la verosimilitud en el cuento. Además de esto, hay una tensión que es uno de los elementos que, como decía, creo que es uno de los que más me gusta. Es una tensión que aumenta y se mantiene constante y penetrante hasta el final del cuento. Me recuerda mucho a uno de los consejos de Cortázar en sus consejos para escritores, donde hablaba sobre el manejo de la tensión en un cuento y la importancia de este. Además de esto, como decía, es un cuento que deja pistas pequeñas a lo largo de la narración. Sin embargo, hay como dos elementos contrapuestos allí, que son la relación y la descripción de la relación de esta pareja y la enfermedad propiamente de Alicia. El centro del final va a estar en la enfermedad. Sin embargo, existen cosas que se dejan como pistas a lo largo del cuento. Pero la tensión mayor o la explicación mayor, el centro del cuento va a estar cuando nos dicen todo al final. Existen estas pistas, existen estos rastros de lo que va a pasar. Sin embargo, siento que el final es algo que el lector nunca podría adivinar de forma así nomás. Siento que cuando se acaba el cuento, tú no dirías como, ya sabía que eso iba a pasar. No. No es algo que tú puedas imaginártelo. Entonces, es una forma de abordar el secreto del cuento. Nuevamente, que recuerda mucho a la forma de maniobrar con la tensión que describía Cortázar en uno de sus textos sobre consejos para escritores. Y creo que es algo que utiliza Horacio Quiroga en otros cuentos. También me recuerda a este cuento sobre el barbero que está decidiendo si matar o no al cliente. Ese cuento es fantástico. Ese cuento es maravilloso, pero también tiene un uso de la tensión maravilloso. Ese cuento en serio es genial. El que no... Se llama Sobre espuma y nada más. Espuma y nada más es un cuento que, por favor, el que no lo haya leído, vaya ahora mismo a leerlo. Uf, es maravilloso. Un cuento fantástico. Yo nunca me he cansado de leer ese cuento. Lo he leído como 1000 veces y es magnífico. Yo creo que este cuento, bueno, es maravilloso, pero creo que este cuento, junto al de El almohadón de plumas, nos recuerda nuevamente que Horacio Quiroga utiliza muy bien y tiene una forma muy específica de utilizar la tensión. Creo que todos sus cuentos utilizan esa tensión. En El almohadón de plumas es una tensión que va creciendo y que al comienzo tal vez no se podría sentir tan latente, pero que tú entras como en ese estado de estrés, mejor dicho, por decirlo así, con el personaje. Y es algo para lo cual, como decía, es muy importante la atmósfera. Tú entras en un estado de estrés con el personaje y como de saber qué es lo que le pasa a Alicia, y al final cuando lo sabes todo, te lo crees todo. Entonces es una forma de utilizar la atención muy específica. Son cuentos cortos. El almohadón de plumas es un cuento corto, que creo que nuevamente potencia mucho más esto de la atención y la forma como utiliza la verosimilitud. La verdad es que me he devuelto los pocos relatos que he leído de Horacio Quiroga me han gustado mucho. Creo que debería seguir leyéndolo porque me ha parecido genial. Y finalmente, solamente tenía una anotación más sobre el cuento, que es sobre el narrador externo. Creo que este narrador que se utiliza en el cuento es también nuevamente un punto importante para crear tanto la tensión como la verosimilitud desde el punto como médico, por decirlo así. Mejor dicho, el hecho de que el narrador esté aislado y pueda decirnos todo esto sobre la atmósfera hace que nosotros también tengamos un punto desde donde ver la historia y que sintamos en efecto que lo hemos visto todo y que por tanto este desenlace, por decirlo así,
es verosímil, ¿sí? Es verdadero porque nosotros desde el punto de privilegio de que nos ha brindado el narrador, decimos como no, pues mira todo esto, mira todas estas pistas, mira cómo nos lo explican, pues sí. Me convenzo de que eso fue lo que le pasó a Alicia. Entonces, son muchos elementos que funcionan al mismo tiempo en pro de esas dos cosas, la verosimilitud y la atención. Esta selección de cuentos, estos 5 cuentos, la verdad me encantaron. Creo que estaban muy similares. Creo que tal vez, no, diría que el de Gabriel García Márquez, el Aleph, se combinan un poco. Tal vez el de Rulfo y el de Jara Matilde también los combinaría. Y pues el de Horacio Quiroga creo que está un poco más, es como el que un poquito diferente a los demás. Pero la verdad me parecieron grandes cuentos que nos muestran, o sea, como siempre, no solo una fantasía, ¿cómo decirlo? Una fantasía porque sí, una fantasía de que alguien tiene mucha creatividad y ¡pum! Solo sacó todas esas ideas, sino que esta creatividad y estas ideas siempre parecen como anexadas a temas mucho más relevantes, a temas mucho más profundos y a pues cosas que no son simplemente lo que dicen ser. Y creo que nuevamente es la pregunta que se hace todo autor, creo yo, que es como el qué pasaría si. Este qué pasaría si está como potenciado en estos últimos 3 cuentos, diría yo, más que todo. El ahogado más hermoso del mundo es qué pasaría si. En el Aleph es un gran qué pasaría si. Es como casi una teoría. Y creo que pasa lo mismo también en el almohadón de plumas. O sea, es esta teoría, es esta qué pasaría si en efecto hubiera esta cosa allí. Que no voy a decir porque hago spoilers. Gracias. Así que pues la invitación es a que se lean estos cuentos, a que continúen con nosotros esta lista de 100 cuentos, 100 mejores cuentos de la literatura universal. Te hago una pregunta, Dani, ¿cuál fue tu favorito de estos 5? Yo creo que tendría que estar entre el almohadón de plumas y dejar a Matilde. Ok, yo tengo un serio problema porque en contenido mi favorito es el Aleph. O sea, el contenido es una locura, pero no me parece un muy buen cuento en forma, ¿sí? Creo que por eso lo descarté, o sea, mejor dicho, el Aleph plantea cosas muy interesantes, como lo decíamos, el Aleph plantea preguntas incluso filosóficas que uno se queda como, oh por Dios. Y de la misma Sí, literatura. o sea, es una reflexión sobre la literatura gigante. Pero no sé, creo que eso siempre me pasa con muchos cuentos de Borges, porque el cuento mismo no me atrae mucho en su forma, como dice Julie. Exacto. Entonces, o sea, por eso tendría que, pues, desistir de él, porque, pues, la forma es una gran parte. Y en ese sentido, la verdad, yo sí me quedo con el almohadón de plumas, porque en fondo, top. Y en forma también, o sea, un gran cuento. Es muy cómodo de leer. Así que yo, la verdad, sí me quedo con el almohadón de Sí, yo plumas. metí dejar a Matilde porque la verdad es que me llevé una sorpresa grata de la forma como quedé como llenita con el cuento. Como que lo terminé y fue como, bueno, eso fue algo interesante. Eso fue algo raro, fue algo diferente, fue algo como tan cotidiano que no creí. Pero tal vez por eso la dejo, pero sí, Horacio Quiroga en el almohadón de plumas, wow, ese cuento me encantó, sí. Queda la invitación abierta para que lean los cuentos, para que nos digan qué opinan y pues nos sigamos empapando de estos grandes de la literatura universal y pues de sus grandes obras también. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. como Lexia Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.